Un saludo a todos ustedes. Como habíamos visto en clases pasadas, habíamos revisado los circuitos de amplificadores con transistores en configuración de emisor común, que es la más utilizada, y generalmente utilizando los circuitos de polarización fija o divisor de tensión. En la clase de hoy vamos a revisar igualmente la configuración de emisor común, simplemente que teniendo en cuenta que la resistencia de emisor también la vamos a tener en el análisis de corriente alterna, y vamos también a revisar otras configuraciones, es decir, la configuración de base común y de colector común. En primer lugar, quiero que recordemos que en el modelo híbrido hay varias aproximaciones que podemos hacer. Nosotros habíamos dicho que la configuración de despreciar HR, que es la fuente de voltaje del modelo de Thevenin que está a la entrada del modelo híbrido, es la que nos permite obtener un resultado más cercano al modelo exacto sin tener fórmulas tan complicadas. Entonces, la aproximación que corresponde aquí a la columna 2 de esta tabla es la que vamos a utilizar por defecto, ya que nos permite tener buenos resultados con fórmulas no tan complejas. Ahora vamos a analizar entonces un ejemplo en donde tenemos una resistencia de emisor que queda también para el análisis de corriente alterna. Entonces aquí tenemos un circuito de polarización fija donde la resistencia de emisor se conserva en el análisis AC. Recordemos que los parámetros que nosotros debemos calcular en el análisis AC son la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. El primer paso para hacer el análisis de corriente alterna generalmente es hacer cortocircuito las fuentes de DC. Esto significa que en las fuentes que estaban conectadas en el circuito anterior como VCC, ahora las conectamos como tierra. Entonces aquí tenemos que RL corresponde a nuestra resistencia de colector. RE, en este caso no tenemos un capacitor en paralelo que nos desacople la resistencia de emisor, entonces nos queda en el análisis de alterna que la resistencia RE está conectada a tierra. Tenemos la resistencia de base, que está entre la base y tierra, y este primer circuito sería nuestro equivalente de corriente alterna. Entonces, recordemos que ahora el transistor, que es simplemente esta parte de aquí, es reemplazado por el modelo híbrido. Entonces corresponde a una resistencia entre la base y el emisor y un equivalente de Norton en la salida del circuito, que es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces recuerden que en las configuraciones pasadas que habíamos revisado, esta resistencia de emisor no existía y por lo tanto el análisis podría ser mucho más sencillo. Ahora lo que tenemos es que hay una resistencia que está entre el emisor y tierra y que en el modelo híbrido la vemos de esta manera. Esta resistencia, por supuesto, afecta la entrada y la salida. Entonces, a continuación vamos a revisar cómo esta resistencia de emisor afecta la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces, aquí tenemos las fórmulas calculadas para HR igual a 0, que es la fuente de la fuente de voltaje que estamos despreciando, que generalmente está en serie con esta resistencia HIE, en este caso le estamos despreciando. Y miren que las fórmulas de ganancia de voltaje, impedancia de entrada e impedancia de salida son mucho más complejas. Entonces, en este caso, para la ganancia de voltaje tenemos esta fórmula. Para la impedancia de entrada ya miramos que el efecto de RE es visible en varias partes del cálculo. Y recordemos que si solamente estamos mirando impedancia de entrada desde este punto de aquí, entonces tendríamos simplemente esta parte de la ecuación
la parte izquierda de la ecuación, pero si ya estamos mirando la impedancia de entrada desde acá, entonces desde este punto donde está señalado con esta flecha, entonces tendremos que la impedancia de entrada es esta fórmula en paralelo con RB. Para la impedancia de salida, igualmente tendremos que impedancia de salida prima es toda esta fórmula de aquí, esta primera fórmula, y posteriormente la impedancia de salida mirando desde este punto de aquí es la impedancia de salida prima en paralelo con RL. Entonces estos son los cálculos que nos permiten calcular impedancia de entrada e impedancia de salida, en donde ahora afecta esta resistencia de emisor. En el libro de Boylestad tenemos unas fórmulas simplificadas que nos permiten calcular los parámetros del análisis de corriente alterna de una forma mucho más sencilla. Entonces, para ellos, la ganancia de voltaje, bueno, primero recuerden que esto es haciendo suposiciones, ¿no? Es decir, los cálculos no serán tan exactos, sin embargo, es una buena aproximación a los valores que necesitamos calcular. Entonces, para calcular la ganancia de voltaje, nos proponen calcularla como menos RC sobre resistencia de emisor. Para la ganancia de corriente, HFE por RB sobre RB más ZB. Ahorita miramos el valor de ZB. Y por lo tanto, la ganancia de corriente quedaría menos la ganancia de voltaje por la impedancia de entrada sobre RC. ZB, que es la impedancia de entrada sin tener en cuenta la resistencia de base, queda como HFE por RE, y teniendo en cuenta la resistencia de base sería RB paralelo ZB, es decir, paralelo HFE por RE. Y la impedancia de salida tenemos que es el valor de RC. Entonces, recuerden en primer lugar que en el modelo híbrido tenemos generalmente el parámetro de HIE, que es la impedancia de entrada, que también afecta pues este cálculo. Entonces en este caso están haciendo una aproximación general que nos permite calcular de manera más fácil la impedancia de entrada y la impedancia. Aquí tenemos la configuración de base común. Recordemos que la configuración de base común es muy utilizada como amplificador de voltaje. En esta configuración no hay amplificación de corriente, ya que la corriente de entrada, que es la corriente de emisor, es aproximadamente igual a la corriente de salida, que es la corriente de colector. De acuerdo a las ecuaciones del transistor, siempre tenemos que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Recordemos que hay solamente el parámetro alfa, que es muy cercano a 1 entre estas dos corrientes. Entonces, lo interesante de esta configuración de base común es que nos permite una amplificación solamente de voltaje, porque no hay amplificación de corriente, pero con un amplio ancho de banda, ¿no? Entonces, esta configuración tiene dos fuentes de polarización, una para el emisor y otra para el colector. Que por supuesto, cuando estamos haciendo el análisis de alterna, estas fuentes se hacen cortocircuito para tener nuestro modelo híbrido. Aquí, tomando el modelo híbrido, tenemos que esta parte es la que reemplaza el transistor, un equivalente de Thevenin, una serie de resistencia con fuente de voltaje a la entrada y un equivalente de Norton a la salida, fuente de corriente en paralelo con la resistencia, es lo que reemplazamos por el transistor. Tenemos emisor y base a la entrada, teniendo en cuenta nuestra red bipuerta, y colector y base a la salida. Aquí, como habíamos dicho, en la aproximación que estamos usando, despreciamos la fuente de voltaje y solamente dejamos la resistencia que hay a la entrada. Generalmente, en las hojas de características, solamente encontramos los parámetros híbridos en la configuración de emisor común. Entonces, cuando queremos calcularlos en la configuración de base común, lo que hacemos
es hacer una conversión utilizando esta tabla. Entonces, recordemos que este B del final de los parámetros híbridos es, como yo digo, el apellido que tienen los parámetros híbridos y que depende de la configuración en la que está el circuito. Entonces, en este caso, si tengo una configuración de emisor común, entonces será HIE, HFE, HRE, HOE, que es la más conocida. Y en este caso, que tengo una configuración de base común, pues mis parámetros híbridos son HIB para la resistencia de entrada, HFB para la ganancia de corriente, HRB para la impedancia de salida y, HRB para la fuente de voltaje y HOB a la -1, que es la resistencia de salida. En esta tabla nosotros podemos encontrar entonces cómo convertir parámetros híbridos de la configuración de emisor común a la configuración de base común. Y también otra opción es utilizar los valores nominales de esos parámetros híbridos, que aquí están descritos en la tercera columna. Entonces, para H y B, el valor nominal es 20 ohmios, para HRE 4.7 por 10 a la -4, HFB, como ya habíamos dicho, es muy cercano a 1, lo cual significa que no hay ganancia de corriente. Sin embargo, hay inversión de fase. HOB, que es el inverso de este H1 sobre HOB, es la impedancia de salida del circuito. Entonces, nuevamente utilizamos la aproximación 2, que desprecia el parámetro HRB en este caso, que es para despreciar la fuente de voltaje de la entrada. También en el libro de Boylestad nos ofrece unas fórmulas más sencillas para calcular la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. En este caso tenemos que la ganancia de voltaje es igual a menos HFB por RC sobre HIB. La ganancia de corriente, como ya habíamos dicho, es cercano a HFB, que en el modelo RE equivale al parámetro de alfa y es muy cercano a 1. Sin embargo, es con signo negativo porque tenemos una inversión de fase. La impedancia de entrada es el paralelo entre la resistencia de emisor y HIB, que es la resistencia de entrada del modelo híbrido, y la impedancia de salida simplemente queda como RC, teniendo en cuenta que HOB a la -1 es una resistencia muy grande y que en paralelo con RC pues simplemente es despreciable su efecto. Por último tenemos la configuración de emisor seguidor, que también se conoce como la configuración de colector común. En esta configuración de emisor seguidor, lo importante es que nosotros medimos el voltaje de salida en el emisor y no en el colector como generalmente se hace. Entonces miren que aquí no tenemos resistencia de colector y simplemente tenemos resistencia de emisor y el voltaje lo estamos midiendo en el emisor del circuito. Esta configuración es muy conocida y se llama emisor seguidor porque no tiene ganancia de voltaje. Entonces sirve como un buffer, es decir, para estabilizar el voltaje, no sirve para amplificar. Entonces en este caso tenemos un circuito, digamos como de polarización fija, pero donde la salida del circuito se mide en el emisor. Entonces aquí tenemos otra representación, digamos para mostrar qué es la configuración de colector común. Aquí dibujamos el transistor al revés con el emisor hacia arriba. Entonces tenemos que la entrada es entre la base y el colector y la salida entre emisor y colector, que en este caso está tierra, porque recordemos que en el análisis AC este VCC se vuelve tierra. Entonces el modelo híbrido es este de aquí, donde tenemos base y colector a la entrada, despreciamos la fuente de voltaje, tenemos fuente de corriente en paralelo con una resistencia y tenemos el voltaje emisor-colector a la salida.
En el libro de Boylestad encontramos las fórmulas que nos permiten calcular rápidamente la ganancia de voltaje. Si se dan cuenta, aquí si este parámetro HIE sobre HFE es muy pequeño, entonces la ganancia de voltaje queda simplemente RE sobre RE, que es un valor muy cercano a 1. Entonces por eso decimos que es emisor seguidor, porque esta configuración no permite una ganancia de voltaje, sino que se mantiene el voltaje de entrada y el voltaje de salida. La ganancia de corriente, por el contrario, si es HFE por RB, y abajo tenemos RB más ZB. Una forma más fácil de calcularla es la ganancia de corriente es igual a la ganancia de voltaje por la impedancia de entrada sobre RE. Para la impedancia de entrada tenemos que es HFE multiplicado por RE. Y la impedancia de entrada, teniendo en cuenta la resistencia de base, entonces es la impedancia de entrada calculada acá como ZB en paralelo con la resistencia de base. Y para la impedancia de salida tenemos que es igual a RE en paralelo con HIE sobre HFE. Estas son las fórmulas que me permiten calcular de forma fácil todos los parámetros del análisis de corriente alterna en la configuración de emisor-seguidor. Igualmente, como les había mostrado anteriormente, es posible calcular los parámetros híbridos de la configuración de emisor-seguidor utilizando unas fórmulas de equivalencia entre los parámetros de emisor común y los parámetros de emisor seguidor o colector común, o también es posible utilizar los valores nominales que están dados en esta tabla en la segunda columna. Para HIC, HRC, HFC y HOC. En la próxima clase analizaremos el modelo RE, que es otro modelo que nos permite hacer el análisis de corriente alterna de pequeño señal para transistores BJT. Muchas gracias.